Bueno, son las 6:02. Estamos grabando este encuentro entre Osvaldo Aguirre y el que habla, con la moderación de Nadia Hoyos y nada, y unos amigos que están acá presentes para escucharnos, para preguntarnos también, ¿no? No sé si querés empezar vos, Nadia, diciendo algunas palabritas. Bien, si queremos comenzar ya, o esperamos unos minutos. Podríamos esperar unos minutos. Sí, me parece que vamos a esperar unos 5 minutos antes de comenzar. Sí, son 18:03, ¿no? Así que podríamos comenzar. Esperar, quiero decir. Y ahí ya comenzamos. Mientras esperamos, Osvaldo me decía que está yendo mucho al CEDINSI o que ibas mucho al CEDINSI. Sí, sí, porque consulté ahí, bueno, ellos tienen muchas colecciones de diarios y revistas, que bueno, para hacer las investigaciones son muy valiosas. Claro, Eh, bueno, para hacer el libro de Urondo, que lo hice el año pasado, en ese sentido fue un problema porque, viste, como estaba cerrado todo, sí, no podía hacer ningún tipo de consulta presencial. Pero por suerte hay varios sitios en internet con colecciones de periódicos que se pueden consultar online y eso sí, me ayudó mucho. Por eso te está iba a bueno. decir que hoy lo podrías tener en cuenta para Nadie Nada Nunca. Estaría bueno digitalizar Sí, la sí, claro que revista. sí, sí, nadie olvida nada. Ah, Nadie Olvida Nada, perdón. Nadie Nada Nunca es la novela de Saer, dice ahí un La cruce. novela de Saer, sí, sí, muy Sí, sí, para parecido. Nadie Olvida Nada. Que yo tengo la colección en Rosario, pero bueno, a ver si Claro, la puedo sí, alcanzar hay un sitio sobre todo que se llama Aira, no sé si lo sí, viste. sí, ajá, El CEDINSI también tiene un sitio donde digitaliza colecciones que se llama América Lee, ajá. y me parece que estaría bueno porque es fue una experiencia muy particular, me parece, como una experiencia editorial singular, ¿no? O sea, no hubo muchas revistas de ese tipo. Claro, claro. Bueno, a los que se están conectando recién estamos haciendo el aguante porque nos dicen unas personas que están un poco demoradas, pero ya comenzamos. Por ahí lo veo a mi amigo Carlitos Rivero, la veo a Inés Peña, que es la presidenta de Madres y Familiares. Estamos diciendo que estamos charlando informalmente sobre estas cuestiones antes de arrancar, ¿no? Y nada, de la importancia de sitios donde uno puede consultar, ¿no? Trabajos. Pues es que yo tengo en mente armar una biblioteca popular, pero especializada en cuestiones de derechos humanos y literatura de nuestra región, ¿no? O sea, que sea amplia, pero que sea especializada y que sirva también para registrar trabajos de investigación, ¿no? No solamente libros, sino hay un montón de cosas que a veces no llegan al libro y que también está bueno tener ese acceso. Pienso en, por ejemplo, los trabajos de Ludmila da Silva,
que tiene muchas publicaciones, pero tiene más trabajo que todavía no han sido publicados, ¿no? Y que estaría bueno contar con eso, y si es posible, digitalizarlo, ¿no? Sí, claro. Y la gente del CEDICI es la que saca la revista La Lucha Armada, ¿no es cierto? No. Es una revista, creo que la editaba otra gente. Ajá, La colección está digitalizada, esa revista, ajá. que Ah, tiene cantidad de materiales ahí para consultar. Eh, Creo que está justamente en este sitio que te digo del CEDINCI, América Lee. bien, 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 bien. Y ahí hay mucha publicación política, algunas antiguas, así de principios del siglo XX, otras más recientes. Y el otro sitio que te digo, AIRA, es más de publicaciones literarias, culturales. Claro, está todo el diario de poesía, por ejemplo, Sí, ahí, ¿no es sí, cierto? está Diario de Poesía, está Babel y bueno, muchas otras revistas. Sí, yo tendría que digitalizar, ¿no? Nadie olvida nada Mm, para mandarle, para hacer para mandarles a ellos, ¿no? Para que esté disponible. claro. Ujú. Por ahí puedo consultar con la gente de AIRA para ver cómo es. Dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Me falta todavía un escáner, pero conozco gente que puede colaborarme, así que nada, eh, por ahí podemos hacer eso. Y de todas maneras, digo, yo, ya que estamos todavía hablando informalmente, digo que es un proyecto, ¿no? Armar una biblioteca popular que se llame Andrés Fidalgo por todo lo que aportó el viejo querido. Y también, porque las bibliotecas populares tienen una gran tradición y también confío en que estemos con este gobierno que vuelve a apoyar al sector cultura, ¿no? Así que bueno, ese es el objetivo de acá a unos cuantos años. Bueno, Nadia, querida, ¿querés que empecemos? Bueno, comencemos. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio denominado Otras Voces, Otras Memorias, pensado también en la resistencia de la poesía, en las memorias, basado también en los escritos de Reinaldo Castro y de Osvaldo Aguirre, que son quienes están impulsando este conversatorio y que también vienen trayéndonos la memoria y acercándola, convirtiéndola en papel, ¿no? Porque es lo que no vemos, no existe y los relatos terminan desapareciéndose, así que la tarea que hacen ustedes dos es impresionante para todas nosotras y nosotras porque también nos ayuda a tener un registro para la posteridad y también conocer el pasado para saber hacia dónde vamos. Voy a presentar a Osvaldo Aguirre, que es un poeta, narrador y periodista. Sus últimos libros publicados fueron Leyenda Negra, es una novela del 2020, 1864, una poesía con premio de José Pedroni, La Bolsa y la Vida, Historia de Bandidos Sociales, una antología de este año, y Francisco Urondo, La exigencia de lo imposible, que es una biografía que también se publicó recientemente. Osvaldo Aguirre integró el equipo del Festival Internacional de Poesía de Rosario desde el 2008 al 2011 y el Consejo de Dirección del periódico Diario de Poesía desde el 2006 al 2011 y fue editor de suplemento cultural Señales en el diario La Capital en Rosario. Reinaldo Castro, que juega de local, es un poeta, investigador de la UNJU y docente de la universidad. Algunos de los libros publicados fueron Susui en el centro del mundo, Poesía de 2017, Cómo hacer identidades de las memorias, la experiencia de reconstrucción identitaria de familias, de familiares de detenidos desaparecidos de San Salvador de Jujuy, ensayo del 2016.
En el norte, al sur, escritores, escribidores y otros sujetos de moral dudosa. Ensayo 2014. Y en estos días nos acaba de llegar también el libro de la reedición, la tercera reedición de Con vida los llevaron. Memorias de madres y familiares de detenidos desaparecidos de San Salvador de Jujuy. Ambos, como venían diciendo en la previa, tienen una relación de amistad a partir de haber compartido lecturas, encuentros y también particularmente una entrevista a Néstor Gropa y la producción del libro El Margen. El centro, notas y entrevistas sobre la literatura de Jujuy, que escribió el compañero Osvaldo Aguirre. Y bueno, los dos comparten, tienen sus intereses literarios sobre la poesía, también sobre la reconstrucción de hombres, de la vida de hombres y mujeres que viven al límite, que ya nos contarán ellos dos. Así que no sé quién quiere arrancar con respecto a los libros y a la publicación y podemos arrancar por Osvaldo Aguirre, que nos puede contar un poco sobre la publicación de Paco Urondo, y luego Reinaldo sobre cómo fue la publicación, sobre la edición del libro de Con vida lo llevaron. Dale. Bueno, gracias Nadia. Bueno, en primer lugar, quiero manifestar así mi alegría por la reedición del libro de Reinaldo, que me parece, bueno, es un libro que conozco desde la primera edición y me parece un acontecimiento, ¿no? Que se reedite, que vuelva a circular y que esté también ahora en formato digital, ¿no? Como lo anuncia Reinaldo, o sea, para seguir su camino, ¿no? Es además un libro que yo diría excepcional, en el sentido que no hay muchos trabajos hechos con esta impronta, y me parece que tiene que ser difundido, ¿no? Con toda la fuerza que seguramente Reinaldo le va a poner. Bueno, la biografía que escribí sobre Urondo, sobre Francisco Urondo, fue un trabajo que hice el año pasado, como contaba hace un rato en la previa. Surgió un poco en la conversación con los editores, con la editora de la Universidad Nacional del Litoral. Y era como una especie de interés compartido, ¿no? Entre ellos, porque bueno, Urondo nació en Santa Fe y es especialmente recordado en la ciudad de Santa Fe por una serie de circunstancias de su vida. Y también para mí, porque bueno, yo hace más de 10 años que trabajo sobre la obra de Urondo, o sea, he hecho distintas investigaciones y recopilaciones de sus trabajos como ensayista, como periodista. Hace ya unos años, por ejemplo, compilé y edité la obra periodística de Urondo, que fue, bueno, un trabajo que me llevó justamente a hacer una investigación muy prolongada en bibliotecas, archivos y también sobre entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, hacer esa biografía fue como una posibilidad de sistematizar todo ese trabajo previo que ya tenía hecho, y de tratar de incorporar otras zonas, ¿no? a la reflexión que podía tener más o menos armada sobre la trayectoria de Urondo. Eso por un lado. Después, por otro lado, lo que para mí fue muy importante para encarar el trabajo fue pensar, bueno, cuál iba a ser el punto de vista, ¿no? Cuál iba a ser mi punto de vista sobre la historia de Urondo, ¿no? Antes de eso, Osvaldo, sí. Yo creo que es muy poco conocida, o era por lo menos, la obra periodística de Urondo, hasta que vos haces esa compilación, porque todos los recordamos más como poeta con un destino trágico, pero poco sabíamos de que él trabajó en el diario La Opinión, que anduvo en otras publicaciones, ¿no?
Entonces, eso también, ese primer rescate a mí me parece interesante, ponerse a buscar, a recopilar trabajos periodísticos de un poeta que hasta ese momento eran desconocidos, ¿no? Entonces, ¿en qué año salió esa compilación que vos hiciste? Eso salió en el 2013 y sí, efectivamente, o sea, a mí me parece que Orondo tiene, digamos, una versatilidad que es llamativa, ¿no? Porque tiene una obra como poeta, como narrador, como dramaturgo, como periodista. O sea, fue, digamos, además también una militancia política. O sea, tiene un conjunto de aspectos muy, muy importantes, muy intensos, que raramente, digamos, se dan juntos, ¿no? O sea, si uno incluso va a la época, hay muy pocos intelectuales que hayan tenido digamos, todo este cruce de intereses, ¿no? Como se da en Urondo, ¿no? Y con la intensidad con que él los asumió. El libro, la biografía que yo escribí comienza con los hechos que sucedieron en Mendoza, o sea, donde, bueno, Urondo fue asesinado en junio de 1976. A mí me pareció importante comenzar por ahí porque justamente para sacar a Urondo, digamos, el punto donde muchas veces se detienen las crónicas y los artículos que lo evocan, ¿no? Porque lo que me parece es que en realidad la historia de Urondo comienza a partir de ese momento, vuelve a comenzar, ¿no? O sea, digamos, a partir del asesinato de Urondo, digamos, en virtud de lecturas, de memorias que se empiezan a suceder, digamos, casi inmediatamente después de la muerte de Urondo, comienza a transcurrir, digamos, un redescubrimiento de su figura que llega hasta hoy, ¿no? Y además porque una cosa que a mí me llama mucho la atención y no puedo entender a veces, ¿no? Es cómo todavía hoy se sigue, digamos, contando la historia de Urondo con, digamos, con referencias que han sido ya desbaratadas, digamos, por el juicio, ¿no? O sea, en el juicio que se hizo en Mendoza por los hechos y por los delitos de lesa humanidad en esa provincia, y entre ellos por la muerte de Urondo y la desaparición de su compañera Alicia Raboy, ahí se comprobó que Urondo fue asesinado. No que tomó una pastilla de cianuro, como todavía hoy se dice, ¿no? Muchas veces. Y a mí me parece que ese corregir eso, digamos, para mí era muy importante, ¿no? Porque ese dato de que Urondo tomó la pastilla de cianuro todavía como que ensombrece su figura, ¿no? Y lleva a hacer como lecturas de su obra donde se busca como la prefiguración de esa supuesta decisión que en realidad nunca tomó, ¿no? Entonces, me pareció importante como despejar eso para empezar a recorrer la historia de Urondo desde otro lugar, ¿no? A ver, lo que vos contás, ¿no? Osvaldo, me recuerda a un texto de Nicolás Casullo, ¿no? Que dice que están en México cuando se enteran de la muerte de Rodolfo Walsh. Y él se pone a redactar un comunicado, creo que ahí sacaban una revista que, si no me equivoco, se llamaba Controversia, y se pone a escribir la nota, y alguien desde la conducción de Montoneros le dice, no, hay que cambiar el enfoque. No hay que decir que fue asesinado, sino que hay que colocar escritor detenido y desaparecido, ¿no? Porque si bien sabemos que está muerto, va a colocar, va a producir mayor repercusión internacional la denuncia si lo consideramos que está con vida todavía. Y él dice que Casullo, que en ese momento se caga de odio con la conducción
y él no puede entender cómo se niega una realidad para favorecer una estrategia de comunicación, ¿no? Y entonces él tiene un drama interno, ¿no? Frente a ese texto que tiene que redactar ahí, ¿no? Quizá esto que vos estás contando ya tiene sus orígenes por ese costado, digamos, ¿no? Y resulta difícil una vez que ya se ha instalado una versión, después de construir esa versión para aportar algo que, como decís vos, aportan los juicios de lesa humanidad y en este caso los ocurridos en Mendoza. Claro. Sí, sí, seguro, pero bueno, me parece que justamente por eso hay que tratar de insistir, ¿no? O sea, me parece que, bueno, toda la cuestión de toda la relación de Urondo con la militancia está muy cargada justamente de discusiones y de tensiones también que se manifiestan en distintos momentos de su trayectoria, digamos, desde su incorporación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias hasta su muerte en Mendoza, ¿no? Cuando es enviado por la dirigencia de Montoneros. Y bueno, y en ese sentido también otra cosa que a mí me parece es que, que con frecuencia la memoria de Urondo ha sido, yo diría que agraviada, digamos, ¿no? Por afirmaciones que se hacen que no tienen mucho sustento documental, ¿no? A veces parece como si el nombre de Urondo estuviera disponible para cualquier tipo de lucubración, digamos, te diría casi tanto desde la izquierda como desde la derecha, ¿no? O sea, parece que se puede poner a Urondo en cualquier lugar y que, digamos, y eso funciona como una evidencia, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en ese sentido es importante tratar de sostener, digamos, la reflexión sobre Urondo en lo que puede ser probado, ¿no? Porque digo, a veces se lo pone, digamos, como partícipe en operaciones. Cuando uno va, digamos, a los documentos, no encuentra mucho respaldo, ¿no? O encuentra contradicciones. Y además, por otro lado, efectivamente Urondo tuvo, digamos, un compromiso, digamos, con la acción política, que, digamos, llegó a un grado que muy pocos intelectuales tuvieron, ¿no? Y que en su caso se manifestó en muchas acciones, ¿no? Desde, digamos, poner su nombre para alquilar lo que iba a ser una casa operativa, ¿no? O sea, exponerse, digamos, de esa manera, hasta participar en acciones armadas, efectivamente, o en entrenamientos militares, ¿no? Él va a Cuba, tiene un entrenamiento en Cuba. Sí, digamos, en su historia, o sea, él entre 1967 y 1969, Urondo viaja 3 veces a Cuba por distintas circunstancias, o sea, para participar, digamos, en eventos culturales, al que era invitado. Uh-huh. Y, digamos, esos viajes, por un lado, el impacto por la muerte de Che Guevara, por otro, la propia militancia de su hija, Claudia, son, digamos, factores que se articulan, digamos, en su propia decisión de militar, ¿no? Y digamos, incorporarse, bueno, en el año 69 a las FARC. Perfecto. ¿Y él qué edad tenía en los 70? Recordame el año de nacimiento. Bueno, él nació en 1930, o sea, en ese sentido también es
ese es un dato significativo porque, o sea, Urondo pertenece a otra generación, o sea, no es la de los jóvenes que en los 60 o principios de los 70, digamos, llegan a la militancia. Es un caso que se puede comparar a lo mejor con el de Héctor Oestergel, que también, digamos, ingresó a la militancia en Montoneros siendo, digamos, un hombre grande, podemos decir, ¿no? O sea, llevado un poco por sus hijas, ¿no? Como se sabe. Además, Urondo tenía, digamos, una experiencia política previa que arrancaba a mediados de los años 50, cuando él, digamos, forma parte del grupo de intelectuales que apoyó al frondicismo, y como tal, él fue funcionario de cultura en la provincia de Santa Fe, y también forma parte, digamos, del grupo de intelectuales de izquierda que rápidamente se desencanta, ¿no?, con el frondicismo a partir de los contratos para la explotación del petróleo que digamos, lleva adelante el gobierno de Frondizi. A partir de ahí él se vincula con, digamos, él va desplazándose más hacia la izquierda. Primero forma parte de un grupo que se llamó Movimiento de Liberación Nacional, que fue conocido como el Malena, que era un grupo, digamos, que estaba liderado por los hermanos Viñas, Ismael y David Viñas, y por Ramón Alcalde, y que era casi exclusivamente de intelectuales, ¿no?, de profesores universitarios, escritores. Porque él trabaja en la universidad también en la década del 70, ¿no es cierto? Urondo, sí, pero él, digamos, ahí ya llega como parte de su militancia política, digamos, tiene un breve periodo donde está como interventor en letras en la Universidad de Buenos Aires. Mirá. Pero lo que quería decir es que él, digamos, llega a la militancia con una larga reflexión política previa, o sea, y me parece que eso también incide en su, digamos, en la convicción con que asume la militancia, y también tiene muchas proyecciones en su obra, ¿no? O sea, en su obra como dramaturgo, también en lo que escribe, en artículos que escribe, y también incluso en la poesía, ¿no? O sea, Urondo también es un ejemplo de cómo se puede hacer poesía política, o sea, me parece sin caer en la cuestión panfletaria, ¿no? Sí. Digamos, él llega en los 70, entonces ya tiene 40 años. Sí. Y sería para, no sé, pienso acá en Eduardo, que está acá presente, en Inés, que tenían 20 años, ya para ellos era un viejo, ¿no es cierto? Ahora no, ahora a los 40 los hijos los tenés que empujar todavía, ¿no? Sí. Para que se vayan. Pero en ese tiempo, claro, los jóvenes tomaban a los 20 años, ya tomaban sus decisiones, se casaban, convivían, planeaban la revolución, todo eso, ¿no? Bueno, Bueno, ¿cómo fue tu libro, la reedición de tu libro, Reinaldo? Bueno, pasamos acá entonces un poquito. Bueno, en realidad a mí me pedían mucho los lectores, ¿no? Y también los libreros, ¿no? Porque yo iba con otros títulos y los libreros, los muy desgraciados, me decían, pero no, trae tu libro sobre la dictadura. Iba con un libro de poesía, qué sé yo, ¿viste? Y bueno, ya sabemos, la poesía no se vende, ¿no? Entonces me pedían el libro sobre la dictadura. Y en principio la segunda edición, esto lo sabés bien vos, Oswaldo, salió en el 2008, con el sello de la universidad, que fue muy importante, y yo lo digo ahora porque en el 2004 yo también planeaba que salga por la universidad, sobre todo porque no tenía fondos. Y me acuerdo que cuando fui a verlo al secretario de Extensión, porque ya no estaba el viejo Gropa, entonces la editorial dependía del secretario de Extensión, cuyo nombre no voy a mencionar, por ahora al menos, ¿no? Me dijo que no se podía publicar, que lo tenían que estudiar los abogados, pero me dijo directamente que era imposible. Y ahí apareció con el sello editorial de José Luis Mangieri.
pero cuando yo llego al rectorado en el año 2005, como jefe de prensa, al poco tiempo también me hago cargo de las áreas de cultura y de la editorial, y ahí yo decidí impulsar este libro junto con otros también, ¿no? Qué sé yo, me acuerdo, Jujuy bajo el signo neoliberal, por ejemplo, ¿no? Que dirigió Marcelo Lago, me parece un excelente libro. Y además porque la universidad legitimaba unas luchas que venían haciendo los organismos, ¿no? De manera desigual, ¿no? Sin ningún tipo de apoyo. Entonces, creo que vino Néstor Kirchner acá y que Elena Mateo, que es una compañera, ¿no? Que tiene a su marido desaparecido, a Dumbo Turk, se le acercó Elena Mateo a Néstor Kirchner y le dijo, presidente, queremos reeditar este libro. Y ahí cuenta Elenita, ¿no? Que Kirchner lo miró a Feder y le dijo, che, como diciendo, hacete cargo, ¿no? Y bueno, ahí Fellner nos dio un subsidio que era, no sé, un 10% de lo que salía la edición, digamos, ¿no? Y entonces yo lo convencí al rector, digo, mira, el presidente está interesado en este libro, podemos impulsar, y así salió. Pero bueno, después vinieron, después del 2008, ¿no? Pasado el tiempo, yo mismo creí que ya habíamos ganado tanto en derecho que pensaba que no era necesario volver a insistir en esta cuestión, ¿no? Que ya habíamos avanzado tanto, pero con el gobierno de Macri, con los presos y las presas políticas, con derechos que se cortaban, y hace poco, hace un par de meses quizá, en un barrio que se llama Verde, acá en San Salvador de Jujuy, nosotros veíamos a policía montada, con rebenque, persiguiendo mujeres, persiguiendo niños, ¿no? Y también veíamos unas imágenes de policías arrastrando a la bibliotecaria. Entonces a mí eso me remite a la quema infame de los libros del Centro Editor de América Latina, quemando libros, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá la lucha la tenemos que dar con libros, ¿no? Que está buena la manifestación, que está bueno que los partidos de oposición salgan a disputar, pero que también está bueno mostrar, sobre todo a los jóvenes, otros tipos de luchas que han sido muy importantes y en la que nosotros nos podemos apoyar. Así que me puse a actualizar el libro, porque un libro de memoria no puede reeditarse como si nada. Un libro de memoria siempre es un libro incompleto, ¿no? Porque una de las características de la memoria es que es subjetiva, que es fragmentaria, que es incompleta. Entonces imagínate un libro de memoria, siempre se le agregan cosas. Así que me puse a actualizar, a armar cosas y nada, y en medio de esta pandemia dije, es un buen momento. Tengo una ex alumna que hace diseño gráfico, así que tuvo que soportar todas mis correcciones y las soportó estoicamente, ¿no? Ya al último me mandaba corrección número 24.533, ¿no? Pero no se enojó, y salió una buena, que yo creo que es como la mejor edición de las tres, ¿no? Nadie mostraba hace ratito el ejemplar. Me parece que retomamos así la primera etapa del querido Remo Biancheri, retomamos eso, aumentamos páginas, tenía inclusive fotografías y dibujos, pero me acordé de José Luis Mangieri, que decía que eso podía llegar a encarecer el precio de tapa, entonces decidí suprimir por ahora, quizá lo utilicemos en otro libro, esa fotografía y los buenos dibujos, y sí apostar a que sea una edición cosida, porque es un libro de combate, es un libro para la mochila del joven, de la joven, ¿no? Y no tanto para el anaquel, así que es un libro que tiene que aguantar. Y por otro lado, sacar la edición digital liberada, ¿no? De manera tal que también pueda circular. Me parece que el gran legado
uno de los grandes legados que están haciendo las mujeres de Jujuy acá a la historia de la humanidad, ¿no? Así como hay un legado que dejan las copleras anónimas, ¿no? Acá también hay un legado importante de mujeres que han dado su testimonio y son mujeres que han logrado constituirse como un colectivo y tener el primer triunfo resonante frente a los genocidas más despiadados que nos tocó ver en el siglo XX. Así que, bueno, así salió el libro y así está funcionando. Qué importante lo que decía Reinaldo recién. Primero, hacer una salvedad con respecto a la edad de la generación. Creo que uno puede tener 60 años y ser sumamente revolucionario y tener 20 años y tener la mentalidad de un viejo oligarca. La cronología nunca fue la forma de expresarnos, digamos. La cronología nunca nos limitó como debería. Somos generacionales y eso permite que, y nosotros siempre lo decimos cada vez que nos hablamos con Reinaldo Castro, con Inés Peña, con Oscar Alfaro, que son de los organismos de derechos humanos, sentir que hablamos en una misma clave. Entonces algo generacional. Sí, gracias por el legado y por la difusión y la importancia también de la gratuidad y de que un libro como Con vida lo llevaron, un libro como el que escribe Osvaldo Aguirre puedan ser de acceso gratuito y público como estos tiempos los demandan, ¿no? También es una forma de combatir. Ahora vienen las preguntas. Con respecto a, teniendo en cuenta que ustedes dos son poetas revolucionarios y que escriben de un montón de cuestiones, ¿para qué sirven los poetas? ¿Para qué sirve la poesía? Y si esta poesía sirve para curar heridas o qué heridas intentan curar en caso de que fuera así. Bueno, mirá, a mí, Osvaldo se debe acordar, me sorprendió un artículo de Aldo Pellegrini que salió en la revista Mutantia en la década del 70, que se titulaba La acción subversiva de la poesía, ¿no? Bueno, Aldo Pellegrini, nació en Rosario, Aldo Pellegrini, estoy pensando eso. ¿Vos te acordás, Osvaldo? Pero accidentalmente, me parece. Accidentalmente, sí, ¿no? Él, digamos, fue el principal difusor del surrealismo en el habla hispana. Pero ese artículo, ¿no?, que aparece en la década del 70, la acción subversiva de la poesía, a mí me conmovió mucho. Yo creo que es uno de los textos que hacen que yo quiera ser poeta, ¿no? Leer ese texto y él hace ahí una historización de Dante, Blake, Rimbaud, los poetas malditos, todo eso, y que vaya además la palabra subversiva, ¿no?, que después es una palabra que en la dictadura es degradada, ¿no?, como si fuese delincuente, como si fuese un ladronzuelo, ¿no?, pero subversiva con la carga que tiene de dar vuelta cómo están las cosas, ¿no?, lo que está abajo que pase arriba. A mí me parece fundamental eso. Y por otro lado, nuestro común amigo, de Osvaldo y mío por lo menos, José Luis Mangieri, decía que la poesía era el género subversivo por excelencia, ¿no? Entonces, y esta biografía que hace Osvaldo sobre Paco Urondo también, ¿no? Y era como casi natural, ¿no? Aunque ya no era tan joven, como bien nos aclaró Nadia, pero tenía ese espíritu subversivo y que confluyen en algún momento en la década del 70 la mirada estética, como confluyó también en Francia, el surrealismo al servicio de la revolución, digamos, ¿no? André Breton y compañía también confluían ahí en una articulación entre estética y política. Yo creo que en ese sentido, y para los que han sido mis alumnos, mis alumnas, me tuvieron que aguantar, me parece importante esto, ¿no? Que si no lees poesía, es muy difícil después entender otros movimientos sociales que tienen que ver con las luchas políticas, porque también recordando un graffiti del Mayo francés que decía
cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor, ¿no? Entonces, por un lado está el amor, está la poesía, está la revolución, y me parece que son cuestiones que nadie, no solamente los jóvenes, deberían obviar esto, ¿no? Bueno, yo por ahí pienso también que no se trata, la pregunta era, ¿para qué sirve la poesía? Algo así era. ¿Para qué sirven, Claro, para qué sirven los poetas? ¿Para qué sirve yo la creo que por poesía? ahí, que en un sentido se puede decir que en sí mismos, por ahí los poetas, o sea, no sirven, sino que lo que sirve es lo que uno haga con eso que escriben los poetas o que hacen los poetas, ¿no? O sea, en qué medida uno puede digamos, tomar esos textos como instrumentos de reflexión, para, digamos, profundizar su comprensión, ¿no? Del mundo y de lo que ocurre, ¿no? Y me parece que eso por un lado. Después, cuando hacías la pregunta, también me acordé de, bueno, de Néstor Gropa, ¿no? De que hacía Gropa, digamos, de ese registro que él hacía, que después recopiló, ¿no? En los anuarios, digamos, realmente un libro maravilloso, ¿no? Que hizo a través del tiempo, donde, digamos, justamente registró, bueno, la historia de una ciudad, la historia de la ciudad donde están ustedes, y también las formas de hablar, ¿no? De mucha gente, ¿no? Me parece que ese es como un ejemplo, digamos, cabal, ¿no? De cómo trabaja, digamos, un poeta, ¿no? Porque me parece que ante todo es alguien que tiene que escuchar, ¿no? Que escucha, bueno, las formas de hablar de la gente, que está atento, digamos, un oído atento, siempre atento, y que nos depara, digamos, la posibilidad de una mejor comprensión, ¿no? De lucidez, yo diría lucidez, conciencia, eso es. Perfecto. Sí, sí, la revista Mutantia tenía un subtítulo que decía Zona de lucidez implacable, ¿no? Bueno, esa lucidez viene por la poesía, ¿no? Que podemos abrir también para que hagan preguntas el resto, ¿no? De Sí, sí. chicos y chicas Levante jóvenes. la mano si alguien quiere hacer alguna pregunta. Y habiliten el micrófono, por supuesto. Bueno, primero buenas tardes a todos. La verdad que los estoy escuchando y prestándole mucha atención. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Se escucha bien? perfecto. La cámara medio borrosa, pero bueno, sinceramente tengo el gusto de conocer a Reinaldo hace muchísimo tiempo, pero bueno, este último año hemos compartido mucho más. Y bueno, la verdad que escuchándolo tanto a Reinaldo como a Osvaldo, siento que uno nunca deja de aprender, ¿no? Es como que, sinceramente, día a día es como que nos vamos nutriendo todos un poquito más. Eh, feliz he trabajado el libro de Reinaldo, la primera edición, que por cierto la tengo acá. Ha sido bastante, he trabajado con el libro de Reinaldo, está la primera edición, sobre todo me ha servido mucho para hacer un trabajo de investigación respecto a, obviamente, el llamado proceso de reorganización nacional aquí en Jujuy, y ha sido un gran apoyo para llevar a cabo mi trabajo de investigación, ¿no? Ya pasó bastante tiempo y fue esto en el año 2007 más o menos. Y con el libro también de, de Reinaldo en realidad y de tu apoyo, Rey, de Andrés Fidalgo, ¿sí?
Y bueno, hoy por hoy tengo el gusto de compartir charlas, muchas charlas con Reinaldo, los 100 años, el homenaje que se hizo a los 100 años de Fidalgo. Bueno, trato de sacar fotos, saco fotos, entonces la idea es registrar esos momentos únicos, ¿no? Para que queden. Y estoy muy agradecida, la verdad, de escucharlos. Y bueno, preguntas, la verdad que más que nada para mí es escuchar, ¿no? Ya es súper gratificante, se podría decir. Así que lo sigo, lo sigo escuchando. Cualquier cosa que me surja preguntar, obviamente se los voy a preguntar. ¿Mm? Bueno, Bueno, mi nombre es Mercedes, perdón, Mercedes, profe de historia de la secundaria. Reinaldo fue invitado al colegio a dar unas charlas porque llevábamos a cabo un taller, la literatura en la dictadura jujeña, ¿no? Entonces, bueno, él participó de unas charlas y los chicos, la verdad que sinceramente tienen muchísimas preguntas. Eso es lo lindo del adolescente. Trabajo con adolescentes de 13 a 18 años y la verdad que preguntan y mucho. Y es muy lindo, ¿no? Porque a mí me ha pasado de estar en mi secundaria y ver el tema dictadura muy por encima, como que sin muchas explicaciones de nada. Y cuando hice el trabajo de investigación justamente fue porque sabía muy poco de ese tema, entonces sentía la necesidad que tenía que saber más de este tema, ¿no? Tan doloroso para nuestra Argentina. Eh, y hoy por hoy los chicos me llaman la atención porque son de preguntar, de cuestionar, son chicos que tienen un espíritu, y eso es lo que uno quiere generar, un espíritu crítico y reflexivo, ¿no? En los estudiantes. Esa es la idea, eso es lo que yo quiero para mis estudiantes. Y bueno, me sirve muchísimo lo que estoy escuchando. Gracias. muy bien, Mercedes. Ahí levantó la mano Carlos Rivero, y justo Mercedes hablaba, ¿no?, de un homenaje que le hicimos a Andrés Fidalgo por el centenario de su nacimiento, y Carlos aportó con la poderosa garganta que tiene, ¿no?, en un espectáculo donde estaba su compañero en guitarra y también una actriz, Lola Castro Olivera, y le hicimos un homenaje a Andrés Fidalgo, ¿no? Adelante, Carlitos. Sí, queridos compañeros, compañeras, querido Reinaldo, no, tampoco tengo preguntas, simplemente saludos y una gran alegría saber de la aparición del libro Con Vidas nos llevaron de nuevo en el mundo de la historia y la cultura de Jujuy y del todo el NOA, y me animo a decir de la región. La verdad que sí, hemos compartido algunas otras travesuras artísticas, como el homenaje a don Andrés Fidalgo, pero más que nada me quedo con el valor que tiene este libro, que seguramente va a inquietar mucho, porque hay personajes todavía vivos que son responsables del terrorismo de Estado en Jujuy, y, y no va a ser esos libros que va a juntar tierra en las bibliotecas o los estantes, seguramente es un libro de consulta permanente. Yo me topé con él allá por el 2013, cuando empezamos a trabajar con otras compañeras, con Mariana Mamani, con Silvia Martínez, en la cobertura de los juicios de lesa humanidad en Jujuy. Y bueno, era un libro de consulta permanente. Y después, bueno, apasionante porque aparte hay mucha gente que uno conoce o ha conocido o ha tenido la posibilidad de charlar, y es muy viva la historia, y es muy importante que parece que un discurso del director de la escuela, pero que las generaciones jóvenes puedan hacer lo propio también. Por eso también habla de la generosidad de Reinaldo, de poderlo hacer que circule a través de lo digital, porque seguramente muchos jóvenes se van a acercar de esa forma. Así que simplemente, Reinaldo, sabes de mi cariño y de mi acompañamiento permanente
a todos los emprendimientos que tengan que ver con estas inquietantes posturas que tenemos sobre la vida, la historia y la cultura de Jujuy. Así que un abrazo inmenso. Estamos comunicándonos siempre por WhatsApp, pero en este caso lo hago público y me alegro un montón porque ya lo tengo, el libro además, en mano. Acá en La Quiaca ya me llegó a través de las manos de la compañera Silvana. Así que un abrazo grande y a Osvaldo también, por supuesto, por sumarse a este encuentro. Un abrazo, compañeros y compañeras. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Sigue Estela. Estela, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, yo soy de Florencio Varela, del conurbano bonaerense, soy docente, soy profe de historia y me enteré de este conversatorio a través de un espacio que comparto por WhatsApp, que surgió a partir de Todos con Evo. Participo de ese espacio y desde allí me uní hoy a este conversatorio. Bueno, primeramente para informarme y conocer un poco más sobre lo que significó la dictadura en Jujuy, ¿no? Con sus desapariciones, como la sufrimos en todo el territorio. Algunos la vivimos, algunos tenemos compañeros y compañeras desaparecidas, desaparecidos. Y seguimos pidiendo justicia, ¿verdad? Y memoria, ¿no? Memoria, verdad y justicia, por ello, por los 30.000. Nada, simplemente que me interesa el tema como docente de historia para trabajarlo con mis estudiantes, estudiantas. Trabajo en fines acá con adultos, no trabajo en secundarias comunes, normales, digamos, de adolescentes, y por lo tanto en las materias que doy relacionadas con el área social siempre trato de trabajar los ejes de lo que significó la dictadura en nuestro país y en nuestra patria grande. Así que, bueno, nada, simplemente eso, de poder seguir conociendo más y poder generar más conciencia crítica en cada una de las aulas donde puedo estar y participar. Muchísimas gracias por tener viva la memoria, por los 30.000 compañeros, por los que siguen en lucha, por el pueblo jujeño que sigue resistiendo a las políticas neoliberales, nefasto gobernador que tiene. Ya que estoy hablando de los compañeros de Jujuy, quiero decir que la última vez que estuve en Jujuy fue pidiendo la libertad de los compañeros de la Tupac, por la libertad de Milagro Sala y de todos los compañeros y compañeras detenidos por la dictadura de Macri y de Morales. Muchas gracias, Estela. Por nada, bueno, ahí pidió la compañera Josefina también la palabra, y hace rato, Osvaldo, cuando comentabas que bueno, los viajes de Paco Urondo, ¿no?, que vos narrás en tu biografía a Cuba, a mí me sorprendió una historia en un taller que dicté y que Josefina después armó una crónica sobre eso, por el viaje importante que hizo su tío, ¿no?, a Cuba para entrenarse. No sé qué, adelante, Josefina. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeras. Para mí es un placer participar de esta charla. Pude escucharlo a Osvaldo un poquito y quería hacerle una pregunta específica con respecto a su libro supongo que habrá algún modo de conseguirlo desde acá, desde Jujuy. Eso por un lado. Y por otro lado, agradecerle a Rey enormemente, ¿no?, la posibilidad de participar en esta charla. Y en realidad mi pregunta era hacia los dos. Digo, que el escritor, ¿cómo hace para desprenderse o para analizar o para ser objetivo
frente a estas historias, a estos testimonios o a lo que están escribiendo, porque a mí, ahora, por ejemplo, estoy muy emocionada, porque hablando con Rey, yo no lo conozco hace mucho tiempo, pero yo soy del grupo de danza teatro Almas Rojas, y en la presentación de su libro en el 2008, en la segunda edición, yo estaba en otro grupo de danza teatro y nosotros hicimos la presentación de su libro. Y después, por casualidad de la vida, nos damos cuenta que ya nos habíamos conocido y pasó el tiempo. Y mi pregunta es cómo se maneja, ¿no?, la emoción frente a cuando estamos en ese acto, están ustedes en ese acto creador, ¿no? Porque yo veo el libro de Comida lo llevaron hoy, y me genera, ya lo leí, y me genera este estremecimiento de nuevo, ¿no? Será también porque nosotras trabajamos con la memoria desde el arte y lo venimos haciendo hace más de 20 años. Entonces mi pregunta es esta, ¿no? ¿Qué transformación sufre el escritor frente a este acto creador, ¿no? Sería esa mi pregunta. Arranque, Osvaldo, arranque. No, bueno, sí, yo creo que justamente se trata de eso, ¿no? De transformarse. Que me parece que eso da la medida, digamos, da la medida, digamos, del valor que puede tener un texto o una obra artística, ¿no? O sea, en qué medida eso nos afecta, nos cambia, nos permite pensar algo nuevo, sentir otra cosa, ¿no? Y me parece que eso es difícilmente controlable, ¿no? Me parece que es mejor que sea así, ¿no? O sea, ahora me ocurre, digamos, me viene como ejemplo algo que por ahí en principio no tiene mucha relación, pero puede tenerla, ¿no? Que hay un poema, ¿no?, donde Juan L. Ortiz, un poema de Juan L. Ortiz, que de la primera parte de su obra, que se llama Fui al río, ¿no?, donde él relata justamente esto, el hecho de ir al río como hace habitualmente, ¿no? O sea, algo que forma parte de su vida cotidiana, caminar y visitar al río. Entonces dice que de pronto dice, sentía el río en mí, ¿no? Como que de pronto el río, el espectáculo, el paisaje del río lo afecta de una forma distinta, nueva, diferente, ¿no? Inesperada, ¿no? Y entonces, bueno, me parece que algo de eso es lo que pasa cuando leemos o vemos algo que nos cambia, que nos impacta, ¿no? O sea, es algo que no se puede, en un punto no se puede racionalizar demasiado. Digo, por ahí es una experiencia que cada uno puede tener, digo, a veces, yo, digamos, como escritor, a mí me pasa que por ahí, bueno, tengo escritores preferidos y siempre el primer libro que leí de ese escritor es el que más me impactó, ¿no? Como que ahí descubrí una cosa diferente, nueva. Pero bueno, es eso. Me parece que se trata de eso, como decíamos al principio, ¿no? De una transformación, digamos, a nivel de la sensibilidad y a nivel de la conciencia también, ¿no? Me acordaba, Osvaldo, perdón que te interrumpa, que estaba leyendo tu biografía, que Juan L. Ortiz influye mucho en la poética, sobre todo de Pacurondo, ¿no? Entonces eso también, ¿no? Fíjate cómo el diálogo intergeneracional y el rescate que hace Pacurondo y otros compañeros que han publicado. Yo me acuerdo un texto en la revista Crisis que decía Juan L. Ortiz, el exiliado en su propio país, ¿no? Entonces eso, o tu interés, ¿no?, desde una revista central, que en su momento fue una revista central de poesía, el diario de poesía, venir a Jujuy para entrevistarlo a Néstor Gropa, ¿no?, otro exiliado en su propio país, ¿no? Son posturas
estética, que volviendo a la pregunta de Josefina, que llevan a también a posturas éticas. Sí, sí. Sí, realmente, bueno, a mí me parece que Gropa es como que hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Y ahora, con respecto a lo que decías de Juan L. Ortiz y Urondo, justamente un mes después de la muerte del asesinato de Urondo, la revista Siete Días lo entrevista a Juan L. Ortiz, ¿no? Y él, digamos, es una entrevista que tiene mucha importancia en este sentido, porque es en un momento en que la dictadura intenta hacer de Urondo un desaparecido, porque su cuerpo estaba como NN en ese momento. Justamente Juan L. lo hace presente, ¿no? O sea, habla de Urondo en esa entrevista y dice algo que, digamos, un poco viene a cuento de lo que decías antes, Reinaldo, o sea, dice, la poesía es ilegal, ¿no? O sea, y digamos, que es una frase que tenía justamente un sentido muy fuerte en ese momento cuando uno, digamos, de los grandes poetas argentinos acababa de ser asesinado, ¿no? O sea, era efectivamente ilegal, ¿no? La poesía no era una declaración retórica, ¿no? Mirá. Y volviendo un poco a la pregunta de Josefina, el libro uno lo puede pedir a la Universidad Nacional del Litoral, ¿no es cierto? Yo he comprado varios, ¿no? Y creo que distribuyen más rápido que lo que imprimen, pero son confiables. Sí, sí. Bien. Bueno. Gracias, muy fuerte, Osvaldo. Perdón, Nadia, muy fuerte lo que dijo Osvaldo. Al final esto de la poesía es ilegal, ¿no? Es una, o sea, hay una construcción fuerte, ¿no? Una imagen fuerte. Sí. Muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a vos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta en este sentido con respecto a la poesía y aprovechar que tenemos a estos dos compañeros? Por ahí está Omar Chauvier y parafraseando lo que decía Osvaldo, que los poetas no sirven para nada, él podría aportar algo. Estaba tratando de levantar la mano, pero ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Me estaba traicionando la cámara, por eso trataba de apelar a los recursos, a los botones que tengo acá. Primero, bueno, un gusto enorme, ¿no? Verlos, compartir este rato, escucharlos hablar del trabajo que hacen ustedes, que vienen haciendo además desde hace muchísimo, ¿no? Y que hoy, me parece, se sintetiza en 2 libros, pero sé que es el laburo de 20 o de 30. Pienso en el caso tuyo, Reinaldo, no sé, probablemente ese proceso tenga un historial larguísimo. Y bueno, obviamente es una gran alegría poder escucharlos hablar de esa producción. A mí lo que se me presentaba en todo momento es una pregunta tal vez muy técnica, pero que a mí particularmente me interesa, digo, más allá de lo que destacaron los compañeros recién, los que hablaron, los que preguntaron anteriormente respecto, digamos, del valor documental que esto tiene, algo que tiene que ver con el laburo de archivos que hay ahí. Digo, particularmente, no sé, para armar una biografía como la de Urondo, lo que me preguntaba, y tal vez podés contar algo, Osvaldo, es, bueno, ¿cómo fue ese trabajo de investigación? Digo, sobre qué tipo de materiales seguramente muy diversos tuviste que indagar. Algunos los fuiste nombrando recién y digo, me iba iluminando algunas cosas. Y
si en algún momento eso también te dio, o sea, el trabajar con esos archivos generó alguna luz sobre el trabajo de Urondo como escritor, ¿no? Recién nombraste, no sé, un reportaje de las 7 días, extraordinario eso, ¿no? Un dato que además digo, se nos pasa a la mayoría. Se ve que ahí hubo un desarrollo de tu parte que te llevó, bueno, a meterte en unas zonas que tal vez por un lado no son accesibles, no es fácil. O sea, el archivo de la revista 7 días sí, seguro que está, pero se me ocurre que debe haber una cantidad importantísima de materiales con los que te topaste que son rarísimos, ¿no? O difíciles de encontrar para un lector corriente. Sí, seguro. Seguro. Además que por ahí lo que pasa en estos casos es que por ahí te debe pasar a Reinaldo también, es que uno encuentra cosas y esas cosas que encuentra contienen además huellas de otras cosas que hay que buscar, ¿no? O sea, como que... Pero bueno, también lo que me resultó muy útil fue consultar una serie de revistas que no estaban disponibles y que ahora están para consulta en sitios de internet, ¿no? Por ejemplo, el sitio, bueno, de AIRA, el sitio Ruinas Digitales, donde está la colección del diario Noticias, por ejemplo, o el sitio América Lee del CEDINSI también. Ahí hay mucho material, hay muchas revistas donde encontré muchas cosas de Urondo, ¿no? Porque Urondo, digamos, bueno, tuvo, digamos, una digamos, participación muy fuerte, no solo en el periodismo, sino en lo que sería toda casi la industria cultural de los años 60, ¿no? Porque él a fines de los 50, él venía de Santa Fe a la ciudad de Buenos Aires y comienza a trabajar casi simultáneamente como periodista, como guionista de cine, ¿no? Como crítico de teatro. Entonces digamos, hay como toda una producción dispersa o referencias dispersas de él que son muy, muy ricas, ¿no? Para tener en cuenta. Por ejemplo, puntualmente su etapa como crítico de teatro es muy poco conocida todavía. No está recopilada porque justamente es de muy difícil hallazgo, porque lo hizo en una revista que se llamaba Damas y Damitas, que era como, digamos, una revista para, digamos, como dijéramos, no sé, la revista Claudia o Vosotras, digamos, pero que eran de una profundidad, digamos, muy notable, ¿no? O sea, no hacía ningún tipo de concesión a las lectoras, porque era una revista dirigida a mujeres. Después también su etapa como guionista de cine, todavía es poco conocida. Por ejemplo, él se editó, digamos, el guión que hizo de una película, que la película se las recomiendo, está en internet, se llama Pajarito Gómez. Es una película, digamos, como una especie de parodia del fenómeno de Palito Ortega y los cantantes de la nueva ola de los años 60, que es una parodia y una visión crítica muy fuerte sobre la industria del entretenimiento de esa época. Es muy interesante esa película. Viene a ser como una especie de eslabón perdido con sí. Bombita Rodríguez. Podría ser. Y después, después también hay, digamos, hay otra serie de referencias que son las que tienen que ver con la actuación política de Urondo, ¿no? Que esa también es todavía difícil de, digamos, de tener en su totalidad, ¿no? Pero bueno, para hacer la biografía también tuve que leer mucho sobre las FARC, sobre la cuestión de, bueno, de cómo Urondo llega ahí. Digamos, Urondo aparece mencionado como, digamos, una de las personas que participó en la primera acción armada de la FARC, que fue en el año 69.
Eh, y entonces, bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, yo tenía mucha ya bibliografía ya armada por los trabajos que había hecho antes. Y bueno, eso me ayudó mucho, ¿no? Ujú. Eh, Te hago una pregunta, sí, Osvaldo. Hay un libro que lo mencionan en algunas historias de la literatura, que yo lo busqué y no lo encontré, que hizo Mario Benedetti, que se llama Poesía Trunca, y que es ajá, un libro dedicado a Paco Urondo, a claro. Javier Heró, que también Sí, muere en bueno, combate, y Roger Dalton. claro, bueno, justamente Urondo tuvo una relación fuerte en un momento con Benedetti, digamos, a través de Casa de las Américas. Ajá, Incluso él hicieron algunos viajes juntos, como, por ejemplo, en algún momento viajan a un festival que se hace en Argel, en Argelia. Eh, Hay una crónica de Urondo sobre eso que es poco conocida porque la publicó en un diario de Mendoza. Eh, y ellos tuvieron una relación fuerte por ese lado, ¿no? Pero ahora, en relación a lo que vos me decías, Omar, respecto de si todo esto iluminaba de alguna forma los textos de Urondo, me parece que en primer lugar, o sea, para mí como que redescubren mucho su figura, ¿no? Porque, como decía un poco al principio, o sea, uno lo que ve en Urondo es una, digamos, cantidad de preocupaciones y digamos, de esferas de actuación que, o sea, yo me pregunto, bueno, ¿qué otro, digamos, intelectual de la época tuvo, digamos, esta diversidad, ¿no? Tuvo esta cantidad de producción y de preocupaciones simultáneas, ¿no? Eh, yo diría que eso como, en principio, ¿no? Como fue algo que a mí digamos, o sea, me parece que a pesar de que Urondo es una persona, digamos, que está tan presente y tan conocida, todavía no, me parece que todavía no ha sido dimensionada, ¿no? En toda, digamos, la riqueza y la complejidad de su aporte, ¿no? Tiene, por ejemplo, como periodista tiene unos artículos sobre cine que también son notables, ¿no? Como registro, digamos, de una actividad que se estaba iniciando, porque en el año 57 es cuando se funda el Instituto Nacional de Cinematografía en Argentina. Eso implica una especie bueno, de impulso fuerte a la producción cinematográfica. Y Urondo está ahí, digamos, está participando de eso, primero como cronista, hablando de eso, y también porque está en relación con los realizadores de cine. Y como parte de esa misma actividad, Urondo está, digamos, hace también adaptaciones para la televisión, que eso es otra cosa que descubrí bueno, que mira, agrega otra cosa, ¿no? Bueno, que en un momento, por ejemplo, Urondo hizo una adaptación para la televisión de la Aleph, el cuento de Borges, ¿no? O sea, que uno dice, bueno, o de literatura, pero a la vez también esto que se cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, en el año 73, cuando, digamos, la policía allana la quinta de Tortuguitas, donde él estaba con su grupo, con su célula, digamos, una quinta donde se hacían entrenamientos con armas. Él al mismo tiempo tenía un proyecto de traducir a Balzac, ¿no? O por lo menos de leer a Balzac, y al mismo tiempo estaba escribiendo poesía, ¿no? Que él después, o sea, escribió un poema donde justamente dice que en el allanamiento perdió buena parte de esos poemas, ¿no? Yo digo, ¿cómo también entrevisté al hijo, digamos, como parte del trabajo, y él me contaba que, digamos, que Urondo, digamos, escribía en cualquier parte, ¿no? Que, digamos, tenía una máquina de escribir y, bueno, y la llevaba a cualquier lado, ¿no? O sea, incluso en la casa operativa, o sea, incluso en esa circunstancia, seguía escribiendo, ¿no? Y pensando. Entonces, bueno, todo eso me parece que traman así una figura muy un poco usual, ¿no? muy bien. Bueno, ¿alguien más?
Está Jimena, por ejemplo, un joven estudiante que está investigando cuestiones referidas a la dictadura, me parece. No sé si quiere preguntar, o algún otro, o alguna otra. Bueno, si nadie quiere hacer una pregunta, pregunto yo. Adelante. Bien, teniendo en cuenta no, estamos en una plataforma virtual y hay mucho que ver con el tema con respecto a los medios de comunicación y a las responsabilidades de qué eligen mostrar y qué no. Sabemos que hubo un rol de algunos periodistas o la complicidad en la dictadura militar. ¿Cómo lo vieron ustedes? Se te perdió un poco, al menos a mí, no te escuché la última parte. Vale, vuelta. A ver, ya apagué la cámara. ¿Cómo vieron el rol y la complicidad que tuvieron algunos periodistas en la dictadura militar? ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, ¿Se me escuchó? sí, yo escuché sobre el rol de periodistas en la dictadura, ¿no? Bueno, acá justamente está mi amigo Carlos Rivero, que en determinado momento me dice, ¿no? Hace un año creo ya, que me pasa una fotografía, ¿no? Donde se ve un día que Videla vino acá a Jujuy, ¿no? Y en esa foto aparece un personaje, ¿no? Que es totalmente visible porque el tiempo no lo ha injuriado tanto como debería, ¿no? Que en aquel momento tenía 24 años, ¿no? Y era director de prensa de la dictadura. Y si alguna vez algún estudiante hace una biografía sobre este personaje, yo creo que a la vez era secretario de redacción del Pregón, o estaba por lo menos muy solapadamente con esos dos trabajos, ¿no? Bueno, este personaje, que se llama Carlos Alfonso Ferraro, que tiene el principal programa de televisión político en Canal 7 de Jujuy, y también la columna de opinión política, ¿no? Semanal del diario El Tribuno. Cuando lo veo en esa fotografía caminando con las manos en el bolsillo, con un blazer como si fuese un egresado de un colegio secundario todavía muy suelto, y todos los otros con la mirada atenta sobre lo que hacía Videla, y también está Carlos Pedro Blaquier, y también están otros funcionarios que tenían que ver con empresas, ¿no? Como la celulosa, y también está, por supuesto, el gobernador de facto, ¿no? Entonces, me parece que fue un hallazgo muy importante esa fotografía y poner en contexto ese análisis, ¿no? Porque muchos de mis estudiantes, o no son míos, pero que pasaron por la cátedra donde yo trabajo, ¿no? Muchas veces se refieren a él como el que fue gobernador peronista, o también se refieren a él como el escritor. Y mi amigo Ernesto Aguirre, él solía decir, no, Ferraro fue alguien que publicó libros, pero no era escritor, ¿no? O en todo caso, era un mal escritor, pero él fue alguien que supo escalar políticamente y que llegó a ser hasta presidente del Partido Justicialista de Jujuy, ¿no? Alguien que colaboró con la dictadura. Alguna vez el justicialismo tiene que hacer también su historia crítica y también tiene que escupir sobre parte de su pasado, porque alguien que tenía acceso, como él lo dice en una entrevista que le hacen estudiantes universitario, él tenía acceso al centro clandestino de Guerrero, ¿no? Y ojalá que también lo citen a declarar por lo que él vio, ¿no? Entonces, bueno, a mí me indignó mucho y terminé
escribiendo yo, copando la parada, era tan fuerte la indignación que no le di tiempo a mis otros compañeros para escribir algo más, porque nada, y salió una nota larguísima en el portal El cohete a la luna, que dirige Berbisky. Y al poco tiempo, no sé si antes o después, también veo una nota de Osvaldo sobre un periodista de apellido Serra, que era también una de las plumas importantes de la editorial Atlántida, ¿no? Y bueno, sobre esa cuestión también, ya que hay algunos estudiantes presentes, también formó parte de los textos que invitábamos a leer en la cátedra de análisis del discurso, ¿no? La diferencia con Serra es que Osvaldo, yo creo que sufre esa indignación cuando él ve las notas necrológicas que hablaban de la bondad para escribir de Serra, de que era formador, pero que no estaban mostrando su pasado como propagandista de la dictadura, ¿no? Yo hace rato también hablaba Josefina de qué es lo que siente uno sobre la sensibilidad, y hay veces que yo siento que me queman las tripas, ¿no? Y puedo escribir un poema o puedo escribir en contra de alguien que está a favor de los genocidas. No sé cómo fue tu caso, Osvaldo, con Serra. Sí, bueno, fue un poco... ¿Cómo? Fue un poco como decías, Reinaldo, o sea, Alfredo Serra, bueno, fue un redactor y digamos, jerárquico de las publicaciones de Editorial Atlántida, sobre todo de la revista Gente, que estuvo fuertemente comprometida, ¿no?, con el apoyo a la dictadura y con muchas operaciones de prensa que se hicieron en esos años, ¿no?, desde digamos, la revista, desde varios frentes, ¿no? Desde todas las revistas que tenía Atlántida, la revista Somos, la revista Para Ti, y Gente también centralmente, ¿no? Y el año pasado, cuando murió Serra, justamente lo que me llamó la atención fue el modo en que era recordado, ¿no? O sea, digamos, todas las manifestaciones de pesar de parte de los periodistas, ¿no?, que lamentaban la pérdida de Serra como, digamos, la desaparición de un maestro, ¿no?, un maestro en todo sentido, como escritor, como periodista, en términos éticos, ¿no? Y sobre todo lo que me llamaba la atención era que no solamente, digamos, lo recordaban así sus compañeros de trabajo en esas publicaciones, que, digamos, eso sería previsible, porque, digamos, de esa forma también se estaban absolviendo a sí mismos, sino por periodistas más jóvenes, ¿no?, que por ahí lo habían tenido como profesor, que era profesor en la Universidad Católica, creo. Entonces, lo que me pregunté es, bueno, ¿qué significaba todo eso, no? O sea, ¿qué significaban todas esas demostraciones? Y me parece que, tienen que ver con, bueno, en primer lugar son un acto así de olvido flagrante, ¿no? Porque justamente en todo lo que quedaba de lado, todo eso era, digamos, el rol que tuvieron las publicaciones de Atlántida y Serra, digamos, directamente en el apoyo del periodismo a la dictadura. Pero me parece que también lo que estaba mostrando esas notas es algo que falta en el periodismo todavía, que es una revisión, digamos, del papel que se cumplió durante la dictadura, ¿no? O sea, no, digamos, hay por supuesto trabajos sobre esa época, pero me parece que a nivel, lo que podríamos decir, la prensa dominante, la prensa hegemónica, no sé, para darle un nombre, eso no está, ¿no? Como que, digamos, parece ser una especie de página de la historia que se quiere pasar o que se quiere cerrar, o que se quiere reducir, digamos, a unos pocos nombres, ¿no? O sea, y me parece que justamente el problema no es el de 2 o 3 periodistas, sino el de las empresas, ¿no?, y los empresarios que colaboraron con la dictadura, ¿no?
Por eso me parece, a mí, yo digamos, bueno, como periodista también sí, es eso. Como periodista también me importa mucho, volver sobre ese periodo y volver sobre todo sobre cómo digamos, los periodistas se trabajaron, digamos, en esa época, ¿no? ¿Qué actitudes tuvieron? Y me parece que eso también, bueno, a mí por lo menos me interesa seguir trabajando sobre eso, ¿no? Seguir, así como hice esa nota, bueno, me gustaría hacer otras. Y ya las voy a hacer. ¿Cuándo fue esa visita de Videla a Jujuy? Tendría que hacer memoria, ya voy a buscar la nota, ¿no? Porque a mí me pasa que cuando escribo algo trato de borrar de mi memoria porque el disco rígido, la memoria RAM es chica, entonces como está publicado sé que puedo volver, ¿no? Así que, bueno, pero ahí hay una visita y está registrado, ¿no? Porque al otro día o ese mismo día el diario Pregón, de esto que vos contás, de cómo hubo una complicidad empresarial, le dedicó una página, un suplemento especial para la llegada de Videla. ¿Y quiénes son los que auspiciaban, ¿no? Esa llegada? Estaba las empresas, ¿no? Ledesma, Celulosa, la Cámara del Tabaco, ¿no? Y otras más chicas también, ¿no? Me parece que Ayelén ahí levantó la mano. Hola. Hola. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Adelante, Ayelén. Ahora no te estamos escuchando, Ayelén. Ojalá que puedas conectar tu micrófono. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Hola, sí. No, decía que en el año 2012 hice una materia en la facultad en la que teníamos que hacer la historia de los barrios. A nosotros nos tocó el barrio Chisra y teníamos que como que averiguar sí, básicamente la historia del barrio y del centro vecinal. En razón de eso empezamos a recorrer y hacer entrevistas a vecinos, vecinas, y también para saber dónde queda el centro vecinal, cuando llegamos al barrio preguntamos en la seccional, no sé cuál será, la que está ahí cerca del puente. Los policías nos hablaron, nos contaron un poco y nos dieron incluso el libro de ellos, como un libro como de actas o de recuerdo, no sé cómo sería, donde había fotos viejas del barrio. Y ahí había una foto de la inauguración del puente San Martín y aparecía Videla en la foto. Mirá. Y estaba en el cuaderno de ellos ese año 2012 con cinta celeste y blanca, presidente Videla inaugurando el puente San Martín. No sé, yo me morí de ver eso, así como no podía creer, y no sé si seguirá todavía en el cuaderno de esta comisaría. Eso nomás quería aportar. Bueno, muchas gracias, Ayelén. Entonces, esa comisaría es la que estando bien, uno cruza el puente ahí en Chisra, ¿no? Sí. Bueno, hay un montón de información así que está suelta, ¿no? Que nosotros por ahí no la conocemos o que nos cuesta encontrar. Esta fotografía, ¿no? Que me pasó el compañero Carlos Rivero, estaba en la oficina de prensa de la Casa de Gobierno y se la pasan a otro compañero porque salía circunstancialmente el papá de otro compañero ahí, ¿no? Entonces yo me imagino que debe haber mucho material suelto también
que está bueno, ¿no? Volver, ¿no? Capaz que Ayelén o otros compañeros, otras compañeras, volver a esa seccional y escanear y sacar, ¿no? Acá yo estaba viendo la nota, Videla está en el año 77 en Jujuy, ¿no? No sé cuántas veces habrá venido, pero no deben haber sido más de 2, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere preguntar otra cosa. Ahí está la foto que les hablaba hace rato. Bueno, no hay preguntas. Bueno, ahora podemos hablar un poco bueno, ahora ya hablamos del periodismo y de la dictadura y cómo siguen conviviendo algunos actores en la actualidad y cuál es su rol, ¿no? Esto de no saber quién es Ferraro o cuál fue el rol que actualmente tiene y cómo sigue operando en alguna forma y sí. con total impunidad. Y también lo que fue Cerro en Buenos Aires y también cómo la falta de memoria o la falta de determinadas cuestiones permiten también que sigan sucediendo y para eso también son imprescindibles estos espacios y tener personas, profesores, tener libros que hablen al respecto para que también uno tenga a dónde recurrir. Porque si uno no hace la carrera de comunicación, en algún justo te topás con Reinaldo, no te enteras de estas cosas, digamos, más o menos pareciera que es una cuestión de suerte cuando debería ser una cuestión de derechos. Así que esto como a colación. Y me gustaría ahora que podamos hablar un poco de las resistencias en contra de la dictadura, de los casos de Cucaño, de grupos de arte experimental y de las madres y familiares de detenidos desaparecidos que, como siempre decimos nosotros y nosotras, son el faro. Así que me gustaría que podamos hablar un poco de eso. Eras muy joven ahí, Osvaldo, ¿no? ¿Estabas en el secundario? Sí, bueno, Cucaño fue un grupo de arte que se formó en Rosario justamente en el año 79. Yo llegué después, porque en ese momento no estaba en Rosario, y que hacía, digamos, una serie así de acciones, digamos, hacía arte callejero, ¿no? Y, digamos, tenía una impronta surrealista, o sea, basada en textos de surrealismo, de Artaud, y éramos muy jóvenes, o sea, adolescentes y poco más que adolescentes, ¿no? Hace 3 años se estrenó una película que es un documental sobre esa experiencia, que se puede ver online también. Y digamos, era un modo de poder atravesar esa época tan dura, ¿no? O sea, sobre todo, bueno, para un adolescente en ese momento, era como un espacio así de formación, diría yo, ¿no? Que uno por ahí no podía encontrar en otro lugar, ¿no? Un espacio así de formación a través de lecturas. Y también fue un espacio que estaba muy relacionado con la militancia política, porque era también, digamos, eso atravesaba la actividad de Cucaño. Y nuevamente, ¿no? En un momento en que era muy inconveniente hacer esas cosas, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo que, digamos, en un momento, bueno, como en un desprendimiento fuimos a Santa Fe y
en Santa Fe vivíamos en un local político y bueno, y una vez nos detuvieron a todos y era bastante pesado, ¿no? Porque era bastante pesado incluso ahí cuando ya la dictadura estaba terminando, ¿no? Así que, bueno. Pero bueno, para mí fue algo, en lo personal fue muy importante, como dije antes, como lugar de formación, ¿no? Ahí en el documental, ¿no? Que se puede ver en la web, que lo pasó Sí. varias veces Canal Encuentro, yo ahí lo vi, ¿no? Y me sorprendí gratamente, ¿no? Y la última escena, o una de las últimas performances que hacen, según entiendo, es en una iglesia muy conservadora, y vos te recorres toda la iglesia de rodillas, ¿no? Pero alguien leía texto de Isidore Duquesne, conde de Lautremont, ¿no? O sea, había también una lectura de poesía de vanguardia, lo que hablábamos al comienzo de esta nota, ¿no? De cómo la poesía y la política van de la mano y la necesidad de tener un género subversivo y hacer esa provocación de una iglesia es muy fuerte eso. Sí, efectivamente fue así, o sea, el grupo llamábamos intervenciones a estas acciones que eran, digamos, preparábamos como una especie de hecho teatral, ¿no? Que se hacía sin previo aviso en lugares públicos y, digamos, la culminación de todo eso fue una intervención que se hizo en una iglesia semicéntrica de Rosario, durante una misa, ¿no? Durante el transcurso de una misa, o sea, preparamos una serie de actuaciones en base al libro Los Cantos de Maldoror. Ajá. Y bueno, fue muy impactante, fue muy transgresivo, diría yo, digamos. Y sí, para mí, bueno, también igualmente fue muy impactante. Y eso aparece en el final del documental. O sea, un acto transgresor en plena dictadura, en una iglesia, era... Sí. Había algo de inconsciencia, me parece, en los cucaños. Puede ser, sí. Una sana inconsciencia, te diría yo. Sí. Menos mal. Qué fuerte, ¿no? Mirá, Sí, después eso se proyectó un poco también en lo que sería la cierta mitología rosarina, en el sentido de que por ahí se contaban cosas que se atribuían a Cucaño, pero que en realidad nunca se habían hecho. Pero bueno, digamos, transcurrió en una época en que, digamos, a diferencia de la actual, no había tanto registro, ¿no? De las cosas. Hoy cada cosa que hacemos tiene un registro, ¿no? Tenemos fotos en el celular, videos, qué sé yo. En esa época no tanto, ¿no? Entonces, por eso hacer el documental me parece que vino bien como para dejar un registro, ¿no? De algo que se hizo, ¿no? En un momento. Mira qué bueno. Bueno, acá una resistencia no tan provocadora, creo que la encaró Ernesto Aguirre, ¿no? Junto con Pepín Soto y con otro compañero que ahora se me está yendo de la memoria, ya te dije, como lo tengo escrito, ya me puedo olvidar y puedo volver al libro después, que se llamaba Los Habitantes del Sol, ¿no? Que ellos tenían un programa de radio en Tucumán, que eran estudiantes universitarios, y cuando se vienen acá, ¿no? Por cuestiones económicas, ¿no? Vuelven a Jujuy y ninguno termina la carrera, ¿no? Bueno, hacen el programa en Radio Nacional, cuando estaba Radio Nacional en el centro, creo que en la calle Ramírez de Velasco, y ahí también, ¿no? Leían Artaud, ¿no? Y difundían el rock y la cultura beat de Estados Unidos, ¿no? Y Ernesto Aguirre contaba que él quería vivir esa cultura, ¿no? Aborrecía Jujuy,
y él quería ser un beatnik, ¿no? Y leían constantemente eso, y también leían textos de sábado, sin decir que era el sábado, porque ahí, al otro lado de la pecera, digamos, ¿no? Donde estaban grabando, había un policía que estaba escuchando, pero como lo veía con el pelo largo y que difundían mucho rock en inglés, al último ya se ponía a leer el diario, así otras cosas, ¿no? Y fue de alguna manera un espacio contracultural, ¿no? Y que significó además para la renovación de Jujuy un cambio de imagen, porque había en esos momentos que estaba Fidalgo, Tizón en el exilio, había una poesía muy conservadora, y de pronto la figura del Ernesto Aguirre, que tenía una pinta así de hippie recién bañado, ¿no? Y le daba otra imagen a la poesía. Yo si en ese momento a mis amigos del barrio 23 de agosto que tenían la peña Pecha Pecha, si yo les decía que me gustaba la poesía, y me iban a mirar raro por lo menos, ¿no? Entonces, pero apoyarme en un hermano mayor como el de Ernesto Aguirre significó una apertura muy, muy fuerte, y no casualmente, cuando después se hace la primera asociación por los derechos del hombre, la APDH, una filial acá en Jujuy, en la primera comisión está Ernesto Aguirre, ¿no? Y después yo, teniendo 25 años, en algún momento le hago una entrevista, y él me dice algo que a mí me molestó tanto, que me dice: yo creo que nadie puede negar que no ha sido influenciado por tantos años de dictadura. Yo escuché eso, y a la noche volví a recordar eso que me decía él, y lo aborrecía, porque yo decía: loco, yo pasé la adolescencia en la dictadura y no me pasó nada, no fui manchado, no fui torturado. Años tuvieron que pasar para que yo entienda las verdaderas palabras de Ernesto, y que todos hayamos sufrido o no, digamos, ¿no? También quedábamos marcados por esa circunstancia, y algo teníamos que hacer con las palabras, ¿no? Como ha sido esto, ¿no, Osvaldo? Que para mí fue muy grato, porque yo no conocía ese pasado adolescente tuyo, ¿no? De recitar a los cantos de Lotremón ahí en una iglesia, ¿no? Y me parece que también son como piezas del rompecabezas que terminan de constituir nuestras identidades, y decir por qué yo me siento próximo, me hago la ilusión de que compartimos horizontes similares, ¿viste? Lo mismo con Umar, lo mismo con los poetas de Bahía Blanca, bueno, lo mismo con las madres acá, o con Eduardo, que fue preso, o con otros compañeros, ¿no? Y también creo que me parece que está bueno señalarlo, para que los pibes, las pibas, que son de otras generaciones, vean también que podemos dialogar, y así como hacía Paco Urondo con Juan Elio Ortiz, que podemos armar algo, aunque después en algún momento nos vomiten y nos rechacen, pero que puedan hacer su historia y que puedan apoyarse en cosas que funcionaron bien, y que sirven para poder enfrentar las luchas de este presente, ¿no? Eso quería decir. Seguro. Bueno, muy buenos los aportes de ambos. Y sí, es así. Va resonando todo. Ahora vamos haciendo el camino y la responsabilidad del legado. ¿Qué marcas? Otra pregunta. Cada uno, cuando fue escribiendo su libro, ¿tuvieron algún momento de qué les deja este libro a cada uno? Al margen del legado, que sabemos que nos dejan ustedes, ¿no? Porque ustedes nos dejan a nosotros el legado y las memorias. ¿Ustedes qué sintieron al finalizar estas obras? Bueno, en mi caso, creo que, bueno, el libro, digamos,
genera como un cierre, pero a la vez abre un nuevo capítulo, ¿no? O sea, el libro, o sea, lo terminé de escribir, pero todavía no lo tengo, no me lo mandaron todavía no empezó a circular. Estoy esperando eso para ver qué, digamos, bueno, qué opiniones, qué opinan la gente, los lectores, qué opinan los que lo leen, para ver si, digamos, si ese libro puede generar debates, y que yo te diría que estoy en esas circunstancias, ¿no? Sí, yo creo que sí, digamos, ¿no? Por la figura que fue Paco Urondo y que también se han contado muchas cosas, como decías vos, que no ocurrieron así o que faltaba documentación. Y hay poemas que usan para la militancia y hay poemas que se le atribuyen y que no son de él también, ¿no? Entonces eso también. A mí con esta tercera edición significa, o lo que me marca mucho es la posibilidad de tener acceso o de tener contacto con lectores mucho más jóvenes, ¿no? Eso me pasó que, bueno, con Nadia, que no había leído el libro, digamos, ¿no? Claro, porque es muy joven, ¿no? La generación de mis hijos, ¿no? Que me parece que ellos no tenían necesidad de leerlo porque los pobres lo sufrieron cada vez que yo les grababa en la casa. Pero digo, hay un sector, ¿no? de estudiantes que no saben de esta cuestión, ¿no? Entonces, me parece importante eso. Y por otro lado están los lectores viejos, viejos, digamos, que tenían la primera edición del 2004, ¿no? Que a mí me llamó la atención porque esos lectores, como también se demoró, no tanto como con la Universidad del Litoral, ¿no? Se demoró un poco, empezamos una preventa y esos primeros lectores pedían de a dos, ¿no? Porque decían, tengo mi libro que ya está gastado, que está viejo, y quiero regalar o para mi hijo o para mi nieto, ¿no? Como un legado, ¿no? Entonces eso a mí me parece importante y ahí yo me terminé de convencer que tenía que haber una edición digital también, ¿no? Otro soporte, porque el libro, esperemos que no pase como Fahrenheit 451, que lo quemen, pero sí que quede el archivo dando vuelta en algún lugar del ciberespacio y también en algunas bibliotecas, ¿no? Eso. Yo pedí una votación con respecto al libro de Reinaldo. Bueno, seguramente voy a comprar el de Osvaldo también, ¿no es cierto? Pero digo, hablando acá desde Jujuy, qué importante esto de que tu libro llegue a las generaciones más jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no? Te diría, porque hay un gran sector, por ejemplo, de la docencia que tiene una grave falencia, que es la poca lectura, y sobre todo una gran cantidad de docentes que ignoran. Entonces, yo lo miraba hasta como herramienta didáctica, ¿no? Para compartirlo con mis compañeras, con mis colegas, yo trabajo en el ámbito rural, y entonces me parece una herramienta muy importante, ¿no? Y creo que es como esto de lo que hablábamos alguna vez con Rey, esto de esta batalla cultural, ¿no? O esta contracultura va a generar. Y bueno, eso, ¿no? Que una herramienta fundamental, como lo será seguramente el libro de Osvaldo, y que bueno que tenemos la posibilidad, que a pesar de la pandemia, que parecería que nos hubiera disgregado, ¿no? Hubiera disgregado toda acción de resistencia y todo eso, nos permite conectarnos con gente que está más o menos lejos, en distancias concretas,
y bueno, y conocer, ¿no? Conocer su obra, conocer lo que ustedes están hablando en esta charla. Así que bueno, agradecida, muy agradecida, y bueno, yo veo estos libros como un potencial jóvenes, ¿no? Siento que de alguna manera están en una orfandad, ¿no? En este momento. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? ¿Quieren preguntarnos cómo compramos el libro de Osvaldo? Acá me llega un mensaje de Elisa Blanco, dice, qué maravilla haber tenido a Osvaldo Aguirre, gracias. Porque ella te sigue mucho como cronista policial, dice, no sabía los aspectos tuyos. Mira qué bueno. Sí, bueno, la editorial de la universidad tiene un sitio web, no lo recuerdo bien, pero creo que es edicionesunl.com.ar. Pero igual, bueno, cuando salga, cuando ya esté, bueno, le aviso a Reinaldo. Claro, ese sí, yo transmito eso. Qué bueno, Osvaldo. Bueno, un gusto volverte a ver, Osvaldo, a Omar, a tantos amigos acá, ¿no? Me gustaría mucho que fuera presencial, pero bueno, mientras tanto que sea así. Claro, sí, podemos avanzar un poco. Sí, es Ediciones UNL, donde podemos conseguir el libro. Bien. Che, Osvaldo, vos sabés que cuando veía tu libro, ¿no? Me acordaba, no sé si vos leíste la biografía de Rodolfo Walsh, que hizo un irlandés. Ah, sí. No la leí toda, pero... Que fue editado en Chile. Sí. Pero consulté algunas partes porque él cita ahí, por ejemplo, la correspondencia que Walsh tuvo con un escritor norteamericano que estaba muy interesado en el policial, Donald Yates. Ajá. Y que eso lo utilicé, digamos, que era algo que se iba a editar en un momento de Walsh, pero al final no, por separado, ¿no? Pero que todavía no salió. Leí la de Hosami, sí, la otra. Pero salió la del irlandés, ¿eh? Sí, salió, pero en Chile, como decís vos. En Chile, sí. Y él también comienza como vos con el asesinato de mira. ¿no? Que también está bueno como técnica narrativa, ¿no? Una especie de flashback, ya que hablabas del cine, para volver, ¿no? Y también queda triste que una biografía termine así, ¿no? Como claro, porque además a mí me parece que es como un momento realmente muy... No puede terminar ahí. Y no termina ahí. En realidad porque, digamos, a partir del momento, bueno, esto que yo mencionaba de la entrevista de Juan L., donde él lo menciona a Urondo, ¿no? El momento en que Urondo es un NN en Mendoza. Sí. Digamos, a partir de ese momento y después con las reediciones que empieza a ver de su obra a partir del año 99, cuando se reedita la novela Los Pasos Previos. Antes se había editado en Cuba toda su obra teatral. Digamos, a partir de ese momento me parece que hay una serie justamente de relecturas y de reediciones que van instalando de una manera nueva la obra y la figura de Urondo, ¿no? Y todavía eso no ha terminado. O sea, todavía hay mucho por investigar y por leer en Urondo, ¿no? Bueno, como se darán cuenta, Osvaldo y yo podríamos hablar todo el día, toda la noche, y si Omar
nos convidaría un vino o algo, más todavía, ¿no? Pero bueno, ya estamos llegando a las 2 horas, así que los vamos a dejar descansar, ¿no? Y por mi parte, quedo a disposición, ¿no? Por alguna consulta, por algún contacto, para ayudar a comprar la biografía de Paco Urondo y otros datos que seguramente Osvaldo nos puede acercar en el futuro. Bueno, gracias Reinaldo, gracias a todos, la verdad lo disfruté mucho y bueno, con gusto compartir este momento, ¿no? Bueno, gracias Nadia también y gracias a todos los participantes y las participantes. Muchas gracias, Reinaldo, Osvaldo, la verdad que junta, un super aplauso, espero que podamos hacer una presentación del libro con protocolo en vivo, ahí, para darle más vida al libro que ya la tiene, así que, bueno, seguiremos leyendo, aprendiendo, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio, gracias a todos y a todas. Buenas noches. Bueno, nos vemos entonces, gracias, abrazos, besos. Gracias. Nos vemos, muchas gracias. Chao. 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 Nos vemos. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, después voy a colgar esto en algún lugar, ¿no? Porque vas tirando muchos datos, Waldo, y que quede ahí, ¿viste? Películas, nombres. Sí, dale. Y les paso el link. Dale. Bueno, un abrazo grande para todos. Gracias. Chao. Abrazos. Nos vemos, Waldo, querido. Chao. Gracias. Chao. Gracias a vos.